Muy buenas noches a todos ustedes aquí. Yo soy Marina de la Cruz Cruz. Yo estoy en la carrera entrando en la carrera de licenciatura de enseñanzas de las matemáticas. Mi tema del cual yo les voy a hablar es acerca de las estrategias y técnicas de enseñanza de las matemáticas. Mi tema es estrategias y técnicas de enseñanza de las matemáticas. Vamos a irnos a lo que es la introducción. Nos dice las estrategias y técnicas de las matemáticas. Presenta una vista acerca del cambio de las estrategias de los docentes que enfrentan a la metodología utilizada en su enseñanza. Dice que es el que se plantea la necesidad de utilizar estrategias creativas que contraten con las estrategias tradicionales a fin de lograr una mayor motivación a los alumnos. Esto quiere decir, más que nada, yo me enfoqué en este tema para que todos nosotros los docentes llevemos unas técnicas aplicadas, porque no todos nuestros alumnos, aprenden de la misma manera, tienen diferentes técnicas de aprendizaje, ¿sí? El objetivo de mi tema es conocer diferentes estrategias y técnicas para enseñar para un mejor aprendizaje de las matemáticas. Mi objetivo específico establece técnicas que faciliten el aprendizaje a los alumnos, que los alumnos descubran diferentes técnicas de aprendizaje para mejorar su capacidad intelectual. Las estrategias de aprendizaje me basé en tres, que nos dice que son las estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas nos dicen que son aquellas, ¿sí?, que se van de la mejora del aprendizaje de los aspectos cognitivos, como son el aprendizaje de diferentes maneras, el aprendizaje por medio de materiales lúdicos, el aprendizaje nos dije que es por medio de una construcción de procesos mentales, la interacción que tienen del uno al uno cada uno. El apoyo del aprendizaje, nos dice el apoyo de las estrategias del apoyo del aprendizaje, que se tienen en cuenta el proceso cognitivo, tales como las atribuciones, expectativas y establecimientos del objetivo que permite conocer cada uno de ellos. La metacognitiva, esa es más importante, nos dice por ahí así. Dice que es aquel conocimiento que nos lleva a que nosotros, como cada uno de nosotros, llevemos un conocimiento de procedimientos, supervisión, o sea, que nosotros mismos sean nuestros supervisores de cada una de nuestras actividades que llevemos a cabo. El segundo sería observación de lo que yo hice. Después nos habla acerca de la retroalimentación, cómo vamos a llevar nuestro aprendizaje por medio de procedimientos, nos dice cómo vamos a saber. Nos vamos a lo que es el proceso de enseñanza. Yo abarqué este proceso de enseñanza porque hay veces no sabemos nosotros como profesores cómo enseñar, no tenemos diferentes técnicas de aprendizaje. Nos dice que cómo vamos a enseñar las matemáticas, si son difíciles o no son difíciles, ¿verdad? Nos habla acerca de un proceso de enseñanza. El proceso de enseñanza nos dice, hay una pregunta clave que nosotros tenemos como docentes. Dice, ¿por qué los profesores de matemáticas creen que enseñar es difícil? Una pregunta muy importante, ¿por qué creemos que es difícil enseñar las matemáticas? Las matemáticas son difíciles a veces porque no conocemos perfectamente a nuestros alumnos, no llevamos a cabo unas técnicas especiales para trabajar con ella, no sabemos qué tipo de alumnos son kinestésicos, qué alumnos son visuales, qué alumnos son por medio de dinámicas que utilizan ellos para trabajar. Eso es lo que nosotros nos preguntamos a veces si realmente estamos enseñando como debe de ser. Por eso se me hizo importante manejar este punto, proceso de enseñanza. En la siguiente pregunta que vamos a analizar aquí es ¿cómo estamos enseñando? ¿Cómo enseñamos las matemáticas? Nos dice que la enseñanza de las matemáticas hoy en día deben de presentarse por medio de estrategias inherentes a la forma de usar
nos dice que debemos utilizar diferentes técnicas de trabajo, diferentes formas de cómo vamos a utilizar. Nosotros como maestros a veces decimos, estamos enseñando bien, no estamos enseñando correctamente como debe de ser. Por eso fue mi importancia de este tema. Nos vamos a la siguiente pregunta que nos dice enseñanzas creativas. ¿Cuáles son las enseñanzas creativas? Nos dice que nuestras enseñanzas creativas son aquellas que podemos utilizar diferentes materiales, como tenemos aquí en la imagen ya, que nos dice que las enseñanzas creativas, ¿sí?, son por medio de materiales que podremos utilizar. No siempre la vamos a utilizar en el aula, sino que hay en diferentes formas como podemos enseñar nuestra enseñanza. ¿Cómo podemos poner en práctica un cambio? Dice, ¿cómo vamos a cambiar? Ya no vamos a ser docentes, vamos a ser docentes de escritorio, vamos a ser docentes interactivos, vamos a ser docentes que llevemos a cabo, ¿sí?, nuestra labor. Eso es lo que es la enseñanza de las matemáticas. Cómo vamos a tener una práctica, un cambio, cómo vamos a tener una novedad para realizar. Luego nos viene la modalidad matemática. Dice, manejamos 4 puntos de este tema, que viene siendo resolver, dice, ¿cómo vamos a resolver un problema? ¿Cómo le vamos a hacer para interactuar, para intercambiar ese tipo de situaciones? Ahí nos manejan, ¿sí?, diferentes técnicas de cómo vamos a resolver, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerle? Nos dice cómo vamos a resolver el problema, cómo le vamos a hacer que el alumno sea capaz de resolverse un problema sin que tenga un punto ahí interminado. La interpretación, cómo se interpretan las matemáticas, cómo lo vamos a analizar, cómo lo vamos a evaluar ese tipo de problema. Validar, dice cómo se va a validar por medio de exposición, por medio de técnicas o por medio de qué vamos a evaluar nuestra modelación matemáticas. La formulación, cómo vamos a formular el problema, cómo lo vamos a resolver. Nos dice pusimos ahí un texto donde dice, es importante desarrollar estas competencias de modalidad matemática para poder asumir críticamente los modelos matemáticos. ¿Cuáles son esos modelos matemáticos? Unos modelos que manejamos primeramente, nos dice que es la interacción acerca de los conocimientos con otras áreas, el interés, cómo vamos a hacer que el alumno se interese en las matemáticas, que se enfrente a su aplicación matemática. Dice con qué capacidad va a tener el alumno para que pueda realizar ese tipo de problemas. Debe de aprender a leer e interpretar y formular y resolver situaciones de problemática, dice aquí. Entonces, sí es lo que vamos a llevar a cabo, lo que son las modalidades matemáticas, y nos vamos a los 5 puntos primordiales, que son 5 propuestas integradoras para la mejora de la enseñanza de las matemáticas. Esas mejoras de las matemáticas dice que es análisis de las prácticas docentes, el uso de los materiales manipulables, la incorporación de las TICs, la instalación de actividades permanentes, el intercambio entre los maestros. ¿Esto qué quiere decir? Más que nada que nosotros como docentes tenemos que tener un amplio conocimiento de un análisis, ¿sí?, que vamos a sacar un análisis de la práctica, vamos a ver cómo son, cómo vienen, qué es lo que saben y qué es lo que no saben. El uso de los materiales manipulables, dice que son materiales que podemos utilizar. Aquí en mis diapositivas yo manejo unos materiales, tengo ahí el ábaco, tengo jueguitos, tengo el dado mágico, ¿sí?, que ahí manejamos. La incorporación de las TICs, dice que los alumnos sepan utilizar las TICs. Hay unos programas que nosotros manejamos que son en el programa de Excel, en el programa de Cabrit o otro tipo de programas que los alumnos se les interese, que lleven a la práctica ese tipo de programas. Le dice lo que es la instalación de actividades permanentes, que no lo dejemos ahí, que llevemos en la práctica todos esos tipos de actividades, que no nos digan
que esta práctica se lleva mucho tiempo. No, esta práctica la debemos de llevar a cabo, que los alumnos tengan la intención o tengan el interés para poder realizar estas actividades. El intercambio entre maestros, que nosotros como maestros trabajemos este intercambio, que intercambiemos entre nosotros, entre zonas, entre diferentes regiones. ¿Sí? O entre escuelas nosotros como docentes podemos intercambiar ideas de lo que es un intercambio, ¿sí? De cómo trabajamos este tema, cómo trabajamos esta consigna, cómo llevamos a cabo este procedimiento para darle solución a este tema. Estas son las 5 propuestas integrales para la mejora de las enseñanzas de las matemáticas. Nos vamos a lo que es nuestra conclusión. Yo con la investigación de este tema llegué a la conclusión de que nos dice que se describen en el desarrollo del proceso educativo, favoreciendo las competencias cognitivas del estudiante para lograr la calidad del aprendizaje dentro del aula. Esto que me da a conocer, de acuerdo a mi entrevista que yo tuve, de acuerdo a la encuesta que realicé, las gráficas que fui concluyendo me dan a conocer que sí hay varios jóvenes, personas que sí conocen las matemáticas, nada más que les da el temor, el miedo de no saber contestar si les preguntan abiertamente qué son las matemáticas. Nos dice, también llegué a una conclusión que es importante el rol del docente, de nosotros, como ya decía anteriormente, el rol del docente en este proceso educativo, ya que se espera que él sirva de guía al alumno, que ponga más interés en nuestra práctica, que no seamos maestros metódicos, seamos maestros imperativos, seamos maestros activos, seamos en esta realización dice que me permite deliberar las dudas del aprendizaje en el proyecto de desarrollo, buscar varias informaciones. No nada más tenemos materiales lúdicos, tenemos en internet, hay varias fuentes importantes donde podemos llevar a cabo ese tipo de tácticas. Dice ahí, tenemos una que ahí les puse, el juego educativo. Si las matemáticas las llevamos como juego educativo, yo siento que los alumnos tendrían un mejor interés para las matemáticas. Nos dice ahí, yo encontré una figurita que me dice ahí, qué difícil me es enseñar matemáticas con las TICs. Está muy fácil con la computadora, dice. O sea, el alumno se interactúa, quiere ver cómo vamos a mover, cómo le vamos a hacer para interactuar, para intercambiar. Entonces, ya para terminar acerca de mi técnica, les confieso que sí fue algo difícil, algo imprescindible de lo que yo tengo, porque se me fue algunos detallitos que yo tuve ahí en los videos donde mis compañeros tomamos en cuenta su grabación, donde ellos me decían que tomaban tácticas, que hacían diferentes estrategias didácticas, que manejaban diferentes métodos de enseñanza, pero a mí me faltó aquí, yo siento que realizarlas, de ponerles en práctica un tipo de ejemplo donde tenga a sus alumnos trabajando. Pero se me fue difícil realizar esta investigación, porque para entregar una evidencia de esos, en el tiempo que me habían pedido esa información, los alumnos estaban en receso, no pude llevarlo a cabo, pero lo bueno es que tratamos de realizar este trabajo y salimos adelante. Bueno, me despido y nos vemos